Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a todos los participantes. En esta oportunidad se estará descomponiendo en dos la participación. Una que se refiere a la estructura de la administración tributaria y la segunda parte que son los impuestos o ingresos fiscales que administra el SAR. Nuestra estructura y las funciones son las siguientes. Primero queremos decirles que lo que existió antes del SAR como antecedente fue la Dirección Ejecutiva de Ingresos, que fue suprimida por el acuerdo ejecutivo, el decreto ejecutivo 83 del 2015. Y surge así la administración tributaria con el nombre de Servicio de Administración de Rentas mediante el decreto ejecutivo 84 del 2015, donde en su artículo 1 dice que se crea este servicio de administración como una entidad desconcentrada adscrita a la Presidencia de la República, con autonomía funcional, técnica, administrativa, y es una institución de seguridad nacional responsable de la administración tributaria con autoridad y competencia nacional y domicilio en la capital de la República. Como toda organización seria, tiene su propia cultura organizacional y cuya misión es la recaudación de los tributos internos. Quiero decirles que antes fusionaba también con los tributos externos, ahora solo se encarga de los tributos internos. También antes incorporaba lo de vehículos, ahora lo de vehículos es aparte. Los principios que se atienden según la misión son la justicia, la equidad, generalidad y transparencia, genera confianza haciendo cumplir la Constitución y leyes tributarias y fomentando el cumplimiento voluntario, que eso es lo mejor, el cumplimiento voluntario, y así facilitar la promoción de la cultura fiscal. La visión institucional es que al 2022 nos convertiremos, nos consolidaremos como una institución referente, respetada nacional e internacionalmente, con servicios de calidad y con una política clara de combate eficiente a la evasión y elusión, comprometida a lograr equidad a través de gestiones innovadoras. También como una institución muy delicada que es por sus funciones, que es la administración de los recursos públicos, tiene sus propios valores. 1. Honestidad, sobre todo. Trabajo en equipo, respeto, vocación de servicios, transparencia y responsabilidad. Los objetivos estratégicos: 1. Incrementar la eficiencia del control y cobro. 2. Incrementar la calidad del servicio a través de la determinación de los procesos. 3. Incrementar el nivel de competencia y habilidad de todos los colaboradores, brindándoles mejores conocimientos para sus servicios. La otra está relacionada con incrementar la innovación y modernización a través del uso de tecnologías de información y comunicaciones. Otra, incrementar los conocimientos de los ciudadanos, que es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Para qué? Para el cumplimiento voluntario y la promoción de la cultura cívico-tributaria. Y por último, el otro objetivo estratégico: incrementar la eficiencia en la ejecución de los recursos financieros, de tal manera que se obedece al principio de transparencia a través de la oportuna y correcta distribución presupuestaria. Nuestra estructura, aquí la tenemos,
de entrada quiero decirles que sus máximas autoridades, la dirección ejecutiva y la subdirección ejecutiva, y después vienen 7 direcciones para conocimiento de ustedes, son la Dirección Nacional de Gestión Estratégica, la Dirección Nacional de Talento Humano, al cual pueden abocarse ustedes si es que en algún momento quisieran prestar sus servicios profesionales al Servicio de Administración de Rentas. Dirección Nacional Administrativo-Financiera, la Dirección Nacional de Tecnología, la Dirección Nacional Jurídica y la Dirección Nacional de Cumplimiento Tributario. Esta última es la que tiene el negocio en sí, si le llamamos así, al giro de la institución, que es recaudar los tributos. Y para eso tiene un departamento de asistencia al cumplimiento para atender a todas las solicitudes y comparecencias del público. Un departamento de gestión tributaria, un departamento de recaudación, un departamento de fedatarios fiscales, un departamento de auditoría tributaria, y tenemos las direcciones regionales como también la dirección de grandes contribuyentes. Las direcciones regionales son 3. Se encuentra la dirección centro-sur con sede en Tegucigalpa, la noroccidental en San Pedro Sula y nororiental en La Ceiba. Y dentro de esta se encuentran los departamentos de asistencia, departamento de gestión, departamento de auditoría, departamento de recaudación y las direcciones departamentales. Son 7 las direcciones departamentales, comenzando con la de Juticalpa, Danlí, Choluteca, Comayagua, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, la dirección departamental de El Progreso y Tocoa. En síntesis son 3. Y cada una de estas tiene un departamento de asistencia, departamento de gestión, departamento de auditoría y aquí estamos hablando del departamento de grandes contribuyentes, que tiene asistencia, gestión tributaria, auditoría tributaria, departamento de recaudación y departamento de fiscalidad internacional y precios de transferencia. Igual la de San Pedro Sula tiene departamento de asistencia, gestión tributaria, auditoría tributaria y departamento de recaudación. Luego vienen las direcciones departamentales, como había dicho, que son 7, y cada una de estas tiene las oficinas tributarias, que por el momento son 4. Se encuentra la oficina de Marcala, oficina de Gracias, Ocotepeque y Puerto Cortés. Es esta la organización estructural de la administración tributaria. Sus funciones: cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Constitución de la República, convenios internacionales en asuntos tributarios, el Código Tributario, las leyes y demás normas de carácter tributario. Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones, promover la cultura tributaria, crear planes y programas de gestión administrativa, establecer y mantener relaciones con instituciones y organismos nacionales e internacionales para el intercambio de información, y así cumplir con todas las funciones que competen a estos órganos administrativos tributarios. Administrar el sistema tributario, recuperar las deudas tributarias, requerir de terceros privados o públicos la información contable, financiera, bursátil, registral y de cualquier índole necesaria para el cumplimiento de funciones investigativas, de control y fiscalidad,
establecidas en el Código y demás leyes, gestionar la recaudación de los tributos y gravámenes, designar agentes de recepción y retención, imponer las sanciones de acuerdo a ley, aprobar los acuerdos de carácter particular y general y resolver los procedimientos iniciados de oficio a instancia de parte en el marco de sus competencias. Y cualquier otra facultad o atribución que se establece y que estaban en las leyes y reglamentos atribuidas a la antigua Dirección Ejecutiva de Ingresos. Ahora, para aquellos que estén interesados en gestionar trámites en la administración tributaria, vamos a decir rápidamente las funciones de algunas dependencias más destacadas para que puedan tomarlas en cuenta. Por ejemplo, asistencia al cumplimiento, es ahí donde se entrega el RTN, se hace la inscripción de obligados tributarios, se actualiza el RTN, se presta atención en asuntos para instalación de oficina virtual y después usar los servicios de estos servicios electrónicos. Ahí se emite el comprobante de apertura de una sucursal, se emiten constancias solicitadas, se da cumplimiento al protocolo de atención, se monitorean las declaraciones, se brinda la atención en oficina virtual, se inscriben a los obligados tributarios en régimen de facturación, se elaboran los recordatorios de vencimientos y publicación de los plazos para que los obligados estén atentos, escuchen esos llamados y cumplan a tiempo con sus funciones, y también se ejecutan las actividades programadas por otras dependencias. La recaudación, esta es la que tiene propiamente la actividad, la función de la recaudación en sí. Por eso ahí se aprueban los planes de pago, que a solicitud del interesado se elaboran hoy a 2 años previo pago de un 10%, de un 20% para los grandes, un 10% para los medianos y un 5% para los pequeños. Y solamente en impuestos que no tienen que ver con retenciones, percepciones ni impuestos sobre ventas. Llevar el registro de la gestión de cobranza persuasiva. Esto es cuando se visita al obligado en su domicilio. Ejecutar acciones coactivas de cobro, cuando ya se pasa al plano coercitivo, resulta que se han agotado todas las demás funciones, ¿verdad?, persuasivas, y al haber dificultades de pago por el obligado u oposición, se pasa entonces a la gestión de cobranza coactiva. Participar en juicios coactivos, ¿sí? Porque aquí vamos, como dice la canción, a la judicial. Aplicar medidas cautelares de cobranza, certificados de deuda, ejecutar el cobro extrajudicial, actualizar los avisos de cobro y actualizar las liquidaciones. Como ven ustedes, cuando estamos hablando de actualizar liquidaciones, actualizar cobros, tenemos que ver con cuenta corriente, que es donde se llevan los estados de débitos y créditos del obligado tributario. Pero está vinculada directamente con cobranzas, donde se establece el proceso para la gestión de cobro. Para todo hay un proceso. Presentar informes de recuperación de deuda, ¿verdad? Eso después de haber gestionado con un plan de recuperación. Presentar informes del pago y gestión coactiva, ¿verdad? Después también de ejecutar un programa de gestión. Llevar un registro anual de deudas prescritas, ejecutar programas de campañas de cobro, presentar informes de análisis de riesgo de cartera. Los fedatarios, este es un grupo muy especial o especializado en sus funciones que ejecuta las acciones de programas de control de transacciones, control de mercaderías en tránsito, control de almacén
ejecución de control de imprentas, acompañamiento en colaboración a actividades especiales de investigación general con el Ministerio Público o la Fiscalía para el cumplimiento de estas actuaciones. Verificación y certificación de imprenta, control de facturación. Ahora, gestión tributaria. Gestión tributaria se encarga de las comunicaciones de las sanciones establecidas. Es decir, se le informa al obligado tributario de las resoluciones. Gestiones persuasivas. Se hacen las llamadas, correos electrónicos, visitas, para que se apersone el obligado a la administración a hacer algunas aclaraciones. Sanciones a obligados tributarios. Resoluciones para expedientes de sellado de boleterías, cierre de sucursal o agencia. Cesión de crédito de impuestos sobre ventas, ganancias de capital y activo neto. Autorización para cambio de método de depreciación. Autorización de arrastre y amortización de pérdida. Inscripción en el registro de prestamistas no bancarios. Notas de crédito o devolución de impuestos sobre ventas. Porque estos son especiales, estos casos, ¿verdad? Notificación de amortización de cuentas incobrables, notificación y baja de obligaciones por cambio de giro. Siempre gestión tributaria, notificación de baja de obligaciones, notificación de cierre de operaciones, notificación de cierre de operaciones por fusión o absorción de sociedades, resoluciones para expedientes de sellado de boleterías, solicitud de autorización de cuotas de planes de pensiones. Se solicita acogerse al régimen simplificado, pues entonces es gestión tributaria la encargada. Notificación de descargos de activos fijos, es ahí donde va a ir usted a hacer esos descargos. Notificación de dejar de ser agente retenedor por algún tiempo. Solicitud de reconocimiento de daños en la fuente de la renta y registros de multas. Auditoría ahora. Ahí se hace la gestión de las auditorías sobre las declaraciones y la gestión de no declarantes en liquidación de oficio. Llámase liquidación de oficio a través de la misma administración tributaria. Entonces, vamos a entrar a los impuestos que administra el SAR. Los objetivos son conocer la estructura general de los ingresos que entran a la PA01 es un formulario de la Secretaría de Finanzas donde entran todos los ingresos nacionales. Vamos a conocer esa estructura. Vamos a saber hoy cuáles son los impuestos administrados por el SAR, porque esa PA01 es general, pero el SAR se encarga solo de algunos. Diferenciar estos ingresos de los impuestos aduaneros y otras instituciones parafiscales, que son aquellas, por ejemplo, las de contribución social o para prevención y que no son administradas por la administración tributaria, pero que de alguna manera sí entran en los ingresos nacionales. Aplicar los conocimientos adquiridos en sus funciones. Eso es lo más importante, que tengamos conocimientos. ¿Para qué? Para nuestras funciones cada uno en el papel de nuestra competencia. El ámbito de aplicación de lo que vamos a decir hoy es a nivel nacional, entendiéndose que ahora el Código Tributario se basa en el principio de territorialidad de la fuente. Olvidémonos del principio de renta mundial. Eso ya no procede. La estructura de los impuestos es así. Se denomina a todo ingreso que tiene que ver al interior del país y que no es
tal vez por donaciones o por préstamos para el Estado, la siguiente, es decir, estos nada que ver con aquello, estos se generan al interior del país por la misma legislación hondureña y se dividen los ingresos corrientes en dos, los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. ¿Qué nos interesa más a nosotros ahorita? Los tributarios. Y estos son tres, los ingresos directos, los indirectos y otros ingresos tributarios. ¿Cuáles son los impuestos directos? Pues son dos. La gente muchas veces solo conoce impuestos sobre la renta y otras veces, si bien es cierto que conoce otros impuestos, pero tiende a confundirse. Ya vamos a hablar clarito de estos otros impuestos directos que son los impuestos a la propiedad de los ciudadanos hondureños. Es decir, si hablamos de directos es porque estamos hablando de impuestos sobre la renta e impuestos a la propiedad directamente relacionados con el obligado tributario. Y los indirectos que son a través de terceros responsables, como lo es el impuesto sobre ventas, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto sobre la producción o a la importación, el impuesto sobre servicios y actividades específicas, impuesto al patrimonio vial y el impuesto al comercio exterior. Y de ahí vienen otros ingresos tributarios como son tasas y contribuciones, dentro de las cuales vamos a tener que enfocar algunas. Ahora tenemos aquí en esta clasificación los ingresos no tributarios, unas que son multas y penas diversas, tasas y tarifas, otros ingresos no tributarios, cada una de ellas con sus correspondientes literales, como decir multas, intereses y recargos para tasas y tarifas, ingresos por alquileres del Estado, cánones o concesiones y contrataciones, regalías, varias, timbres y blancos consulares, actos administrativos y otros ingresos no tributarios como reparos, subastas, rentas de la propiedad del Estado y contribución a la seguridad social. Esto es lo que les decía en un momento. Todas estas son no tributarias. Pero bien, aquí vamos a ir ya desglosando cada una de ellas y entendiéndola un poco mejor. Ingresos corrientes. Decíamos que son ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Veamos los tributarios. Son tres. Y tomémonos esta palabra. Se llaman ingresos tributarios, o sea, porque están enmarcadas dentro del concepto tributos. ¿Y quién tributa? La ciudadanía. ¿Para quién? Para el Estado. No es para el gobierno, sino que es a través del gobierno, sí, pero es para el Estado, para atender sus necesidades. Entonces, en ese sentido hay tres tributos que debemos tener claritos los conceptos en esta oportunidad. Son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Si queremos, podemos establecer una diferencia rápida para cada uno. En el impuesto usted no tiene derecho a ningún servicio personal por haberlo pagado. Pague y pague, pero sin esperar nada personal. No es como las tasas que el que paga debe esperar el servicio público, personal, como de energía eléctrica, como de agua, de servicios de comunicación y otros. La tasa, o tenemos otro ejemplo que ya no lo llevamos nosotros, como es la tasa vehicular. ¿Para qué? Para hacer uso de las carreteras nacionales. En el caso de los impuestos, no espere nada particularmente hablando. Sí llevan claro
una mejoría al desarrollo, pero a nivel nacional. O sea, lo que se hace no es para alguien en particular, sino que para toda la ciudadanía hondureña. Y las contribuciones que son ciertos pagos que se hacen para obras públicas. Y en este caso, el servicio es social para una parte que pagó de la sociedad esa contribución. También lo puede ser personal en el sentido que aumenta el valor de las propiedades. Se hizo una pavimentación enfrente de su casa, pues su casa va a adquirir un nuevo valor. Repito entonces, en los impuestos no espere nada a cambio personalmente, en las tasas sí, dependiendo de lo que esté pagando, y en las contribuciones el beneficio es del lugar, del barrio, de la colonia, a donde se está haciendo una obra pública. Los ingresos tributarios se clasifican en impuestos directos, indirectos y otros ingresos tributarios. Ya lo habíamos dicho, pero aquí lo que queremos decir es ahora, ¿qué son los impuestos directos? Impuestos sobre la renta. Grava los ingresos provenientes del capital invertido por un ciudadano hondureño o de su trabajo o de la combinación de los dos. El impuesto a la propiedad, esto es lo que nos imponen a todos los ciudadanos por nuestros bienes. Por ejemplo, aquí tenemos que dice que son los impuestos aplicados a la riqueza o al patrimonio de las personas naturales o jurídicas. Y cuando hablamos de impuestos sobre la renta y dijimos que era el impuesto a los ingresos provenientes del capital o del trabajo o de su combinación, vamos a ver las diferentes formas de tratamiento del impuesto sobre la renta, porque hay múltiples formas, y esto no crean que es solo en Honduras, sino que la teoría global a nivel mundial engloba a las personas físicas, que son las personas naturales. ¿Cómo se les trata a estas personas en su pago de impuestos sobre la renta? En su escala progresiva. ¿Qué es la escala progresiva? Es para cumplir con el principio de capacidad económica. Por ejemplo, como se basa en las utilidades o en las ganancias, en Honduras para el 2020 no pagarán impuestos sobre la renta, por ejemplo, las personas naturales que tengan una utilidad de 165.482.06 lempiras. Luego sí tendrán aquellas que estén en el rango de lo que ya dije a los 252.330.84. Y luego hay otro rango que es el 586.815.84. Y la otra es que si alguien pasa de 586.815.84, entonces vamos a restar, suponiendo que tenga 800,000 de ganancia, restamos de ahí esa última cifra que les di, y a la diferencia se le va a aplicar un 25%. Eso para las personas naturales. Para la persona jurídica también, en cumplimiento del principio de capacidad de pago, es que la que solo pagó un lempir va a pagar 25 centavos. La que ganó 100, 25 lempiras. La que ganó 100,000, 25,000, la que ganó 100 millones, 25 millones. Es ahí donde se cumple el principio de equidad también, el principio de capacidad económica o el principio de proporcionalidad. Pero entiéndase bien que las personas jurídicas, las sociedades, con un lempira que ganen, deben pagar.
mientras que la persona natural tiene múltiples beneficios en ese aspecto. También hay que recordar lo que dice acá el decreto 31/2018. El decreto 31 establece que para el 2020, si sus ingresos brutos andan arriba de 1.000 millones, y por ejemplo, vamos a ver porque es para los dos, tanto para las sociedades y como para las personas naturales. Para el 2020 solo tenemos dos rangos. Un rango que es hasta 1.000 millones. Si es así, solo se aplicará el impuesto, el artículo 22 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Pero si pasa de 1.000 millones en adelante, sus ingresos, se le aplicará el 1%. Pero la ley establece que deben compararse los dos para pagar el mayor. Y cuando hablo de esos ingresos brutos, se refiere a que debemos ir, según este decreto, a los ingresos del año anterior. ¿Cuánto obtuvo de ingresos el año anterior? O sea, 2019. No pasó de 1.000 millones, dejémoslo tal como sale con el artículo 22 A minúscula. Pasa de 1.000 millones, sí se debe aplicar el 22-A mayúscula que lo ordena el decreto 31. Pagos a cuenta ahora. Los pagos a cuenta están ordenados tanto en el Código Tributario como también en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Del impuesto causado el año anterior se divide entre 4 y son 4 cuotas las que salen a pagar en junio, septiembre, diciembre y en abril del siguiente año. Lo que sí debemos diferenciar que es causado y es la cantidad original que salió al calcular el impuesto. Pero si de ahí ya hizo algunos pagos durante el año, se restan. Por eso es que debemos tener claro, el impuesto causado es el que se originó en el cálculo del impuesto. El pagado puede ser mucho menor. Ahora, retención en la fuente. Eso se encargan dos. Uno de ellos son en las empresas, pues sí, el patrono. En las instituciones públicas o privadas, pues el departamento administrativo. Ahí se hacen las retenciones. ¿Sobre qué? Sobre la escala progresiva, como ya le explicamos. Entonces, son ellos los terceros responsables. Retención a extranjeros, en esto hay que basarse en el artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el decreto 182, que dice que 6 deben pagar un 25%. ¿Quiénes son? Los que tienen alquileres, los que tienen sueldos y salarios, regalías de minas, espectáculos públicos, marcas y patentes y películas. Esto hay en el 40 del 2018 que establece que en los programas sociales, lo que tiene que ver por intereses, por inversiones de capital prestados para esos programas sociales, pues están exentos de pagar el impuesto, sean nacionales o extranjeros. Los dividendos, atengámonos al decreto 17/2010 y al 125 del 2014. O sea, cuando se le está pagando dividendos al dueño propietario de la empresa, debe retenérsele el 10%. Y el 125 lo que dice es que aquellas empresas que viven de inversiones en otras empresas son como tenedoras de acciones en otras empresas. Entonces, la primera empresa le va a hacer la retención del dividendo, pero la otra, la inversionista, ya no va a hacer la retención de los dividendos. ¿Por qué? Así lo establece este
decreto 125-2014. Ahora, retención por mora. Esto es que las empresas, antes de contratar a una persona, deben pedirle la constancia de solvencia, porque si no, están obligados, si fuese deudor de tributos al Estado, están obligados a retenerle la deuda, más las multas, más los intereses liquidados al día de pago. Por favor, tómese en cuenta esto. ¿Qué va a hacer o debe hacer una empresa o institución, sea del Estado o privada, para no caer en esta obligación? Pedirle la constancia de solvencia. Ok, si no la presenta o no lo contrata, o al final usted se meterá en problemas si no le retiene esa deuda al deudor. Retención en contrato. Estamos hablando ya específicamente del 12.5, y este es en pago de honorarios profesionales, este es en pago de comisiones, dietas, este es en pago de algunas bonificaciones, gratificaciones y servicios técnicos que pueden ser por los ciudadanos o pueden ser por empresas o sociedades. El artículo en el párrafo cuarto lo que dice es que tanto a personas naturales como a personas jurídicas, si no presentan la constancia de pagos a cuenta, hágale la retención. Pero ojo, es en contratos. En contratos, estamos hablando solamente de casos de contratos. Segundo caso, estamos hablando de profesionales, si es un ciudadano. Estamos hablando de que no es a por cualquier trabajito, no, sino que son trabajos profesionales. Y la otra cuestión es que pueden ser trabajos técnicos. Técnico significa que se ha recibido una preparación especializada en un colegio técnico, en la universidad, en el IFO, o que por su vasta experiencia ya un maestro de obra está considerado como un experto en su oficio. A eso se refiere. Retención sobre intereses. Eso lo dice el artículo 9 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde establece que aquellos intereses devengados en los bancos en cuentas mayores a 50,000 lempiras, el banco debe retenerle el 10% de los intereses al cuentaviente. Si dice el 110 del 1993 que algunos que por evadir esta obligación tienen cuentas bancarias en diferentes instituciones financieras, pues verifíquese, y si pasa de los 50,000 lempiras, oblíguese a que se le aplique no el 10%, sino más bien el artículo 22 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Véase usted el 110/1993 y tocado un poco en sus reformas por el decreto 135-94. Ahora, aportación solidaria. La aportación solidaria se hace a partir de lo que es la renta neta gravable, que es ingresos totales menos gastos, nos da renta neta gravable, pero de ahí puede restar, solo son las personas jurídicas, puede restar 1,000,000 de lempiras para que nos quede la base imponible para la aportación solidaria, y a eso se le aplica el 5%. Ya no es temporal, como surgió con el decreto 51/2003. El 278 lo convirtió en permanente. Ganancias de capital. Esto es por la venta de activos. Resulta que las empresas, ¿verdad?, al tener una ganancia de capital, deben pagar a 10 días hábiles estas ganancias de capital. En este caso específico se está refiriendo a Solitur Islas de la Bahía. En ese caso ya no es el 10%, porque si están adscritas a Solitur Islas de la Bahía, la ley solo les otorga la
obligación de pagar el 4%, exceptando Cayos Cochinos, que no es parte del territorio de Islas de la Bahía para estos efectos tributarios. Alquiler habitacional, pues sí, cuando es mayor de 15,000 empiras el valor del alquiler y que todos los ingresitos que provengan de un mismo inmueble, ¿verdad?, se deben resumir, y si pasan de 15,000, aplíquese el 10% de conexo cedular que debe pagar el dueño del inmueble. Ahora, hay otros tipos de alquileres, ¿verdad?, que no llegan a esos 15,000 empiras. Óigase bien lo que le estoy diciendo, que no lleguen a esos 15,000 empiras y que están regados en diferentes inmuebles. En ese caso, llévese a contabilizarse al artículo y aplíquese el artículo 22 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Excedentes de operaciones en centros educativos, estos son los centros exentos, porque aquellos que están obligados, que están sujetos a pagar impuestos sobre la renta, no estamos hablando de eso, sino que de los que están exentos deben pagar el 10%, porque los otros, para eso, están sujetos al impuesto sobre la renta con el artículo 22. Retención por anticipo ahora de bienes, en la compra de bienes. Vaya, esto es un poquito así bien difícil de entenderlo. Se refiere entre proveedores y adquirentes de un bien o un servicio. Si el adquirente del bien o servicio tiene ingresos brutos más de 15 millones, está obligado a retenerle al proveedor el 1% a cuenta de impuestos sobre la renta. Y para esto solamente se salva el proveedor si presenta la constancia de pagos a cuenta. El sector de las cooperativas, a partir del 2014, mediante los decretos 53 y 92 del 2015, han quedado exentos del impuesto sobre la renta, activo neto y aportación solidaria, pero con una condición: que el 30 de marzo a más tardar haga la declaración y pago de la contribución social del 15% de sus ingresos brutos. Si es así, pagó en el mes de marzo la contribución social sobre ingresos brutos, entonces vaya corriendo a la Secretaría de Finanzas para que se le conceda su constancia de exoneración de impuestos sobre la renta y todos sus conexos cedulares. Ahora, personas jurídicas con 2 pérdidas durante 5 años de prescripción, que pueden ser consecutivas o alternas. Aplíquese el 96 del 2012, Ley Antievasión, que dice que si pasó de 100 millones ese año o esos años de pérdida sus ingresos brutos, entonces siempre debe pagar un 1% que le servirá como crédito para cuando venga el año, ¿verdad?, de gloria, el año de ganancias, y donde sí tenga que pagar impuestos sobre la renta. Pero repito, es la ley antievasión la que ordena que aunque tenga pérdida, y es un caso exclusivo, aunque tenga pérdida debe pagar el 1%, pero a cuenta del impuesto de un año posterior. Ahora veamos los impuestos a la propiedad. Los impuestos a la propiedad o al patrimonio son 4. El impuesto al activo neto, el impuesto sobre tradición de bienes inmuebles, el impuesto sobre tradición de dominio de tierras y el impuesto sobre ganancias, legados y donaciones. Explico ahora. Para el activo neto, este depende del estado financiero. Se restan algunas cantidades concedidas por ley y nos quedará el activo neto. De ese activo neto se restan 3 millones que los exime la ley y es la base imponible. Se le aplica el 1%. Va la declaración con la misma declaración de impuestos sobre la renta. Luego viene el impuesto de tradición de bienes inmuebles. Esto es por la venta de un edificio o una casa.
donde el vendedor debe pagar el 1.5% del valor de la venta. Eso es de acuerdo al valor catastral, o si nosotros investigamos que no está de acuerdo al mercado, dice la ley, aplíquese el mayor. Tenemos el impuesto de tradición de dominio de tierras, esto es por tierras, donde tiene la misma característica del anterior. Impuestos sobre herencias, legados y donaciones. Lo que dice que la ley de impuestos sobre la renta en su artículo 6 es que cuando están indivisas deben pagar los sucesores o los herederos, ¿verdad?, el impuesto que pagaba el causante. Pero una vez ya distribuidas entre los herederos, ya no corre impuestos sobre la renta. Aquí está la ley, el decreto 17 del 2010, donde nos habla del 1.5, que les dije que es por tradición de bienes inmuebles y de tierras. En ese sentido dice que habrán algunos que están exentos, ¿verdad? Pero usted puede remitirse a esa ley para tener bien claritos qué son estos conceptos, digamos, de cuando sea el Estado o sus dependencias, o cuando sean enajenaciones de inmuebles de menores e incapaces para sus necesidades reales e inmediatas, los inmuebles destinados a programas y viviendas por lotes y servicios, aquellas notificaciones, los inmuebles rurales destinados a proyectos de viviendas y también cuando se hagan entre parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y eso está en la ley de presupuesto de la República. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque muchas veces se confunde este impuesto con el de la municipalidad. El de la municipalidad se cobra por tener, no, en el SAR por vender. Repito, en el SAR es por vender, de tal manera que si no lo vende, no hay obligación tributaria. Ahora tenemos los impuestos indirectos, que son impuesto al patrimonio vial, al comercio exterior, el impuesto a la producción o a la importación, el selectivo al consumo y los impuestos a actividades específicas y el impuesto sobre ventas. De todos ellos, el que más conocen los amigos tributaristas son los impuestos sobre ventas. Pero ¿qué sucede? Muchas veces no saben de que este impuesto también tiene que ver en las exportaciones, en las importaciones. Como en Honduras hay una ley que es para fomento de las exportaciones, no están grabadas las exportaciones. Solo hay un caso que está grabado, que es con la contribución especial pro seguridad poblacional, aquellas exportaciones de minas, ¿verdad? O sea, cuando se exportan metales preciosos de minerales hondureños, ahí se deben pagar un 2%. Pero ¿qué resulta? Que esto, digamos, es una ley muy especial. La que más se conoce y la que vamos a hablar ahorita son las siguientes. Aquí tenemos el impuesto sobre ventas. Dos hechos generadores. Uno es en la importación y el otro en las ventas internas. Ojo, en las ventas internas o en la importación. Esos son los dos hechos generadores para pagar impuestos sobre ventas. Por ejemplo, aquí hay una tienda de ropa, claro, ahí ya se va a venderle a un consumidor final y por lo tanto viene, porque la ley en su artículo 1 habla de que en cada etapa de la venta de estos productos. Sin embargo, hay otros que no es en todas las etapas, sino que en una sola etapa. Difiérase entonces. Así, monofásicos, aquellos en única etapa a nivel de fábrica o distribuidor, y plurifásicos, algunos que se aplican en todas las etapas. Hablemos ahora del aporte al patrimonio vial. Esta es una contribución para aumento y mejora de las carreteras y vías públicas, percibido y declarado y enterado por las importadoras del petróleo y sus derivados. Téngase en mente que solo estas empresas, como decir la Texaco, ¿verdad?,
la Puma y otras son las encargadas o las sujetas a este tipo de obligación. Ellos pagan directamente al Banco Central de Honduras, quien acredita a la cuenta de la Tesorería General de la República el impuesto correspondiente. ¿Y cuál es la forma de pago? Para eso existe una tarifa, y es decir, la gasolina super, el valor actual del producto comprado se multiplica por 1.4089. En el caso de la gasolina regular, 1.2416, el diésel 0.8606, el full o búnker 0.4267, querosina 0.15, la LPG 0.15 y el Aviet 0.03. Esa es la tasa o la tarifa para cada uno de estos productos, ¿verdad? Y van aplicadas al importe actual de cada producto comprado en las gasolineras. Ahora veamos el importe sobre producción y consumo. Este impuesto, como la palabra lo dice, es un impuesto a nivel de fábrica o a nivel de importación en la aduana. Resulta que en la producción nacional a las fábricas hondureñas, ¿verdad? En el momento que va a salir el producto de la fábrica, ahí es donde se aplica este impuesto sobre producción a la cerveza, a las bebidas alcohólicas, entendiéndose estas como aguardiente y licores compuestos como brandy, whisky, tequila, gaseosas, que son las bebidas, ¿verdad?, embotelladas, los cigarrillos y otros productos de tabaco. Pues todos estos productos tienen en la fábrica que cumplir con esta obligación tributaria los productores. Ahora, si no son fabricados en Honduras, pues en la aduana al momento de la importación. Es ahí donde se aplicará este impuesto sobre producción y consumo. En algún momento se llamarán impuestos específicos o ad valorem. En ese sentido, cada gobierno tiene su política de nombrarlos y aplicarlos. Ahorita son a las cantidades. Por eso cuando decimos a las cantidades, se convierten en específicos. Y cuando se convierten al valor importado, ya no es a las cantidades, sino que es ad valorem. Por eso, entiéndase la política del gobierno de turno para hacer aplicado este impuesto. Ahora veamos el impuesto selectivo al consumo. Selectivo al consumo es un impuesto a los bienes de lujo innecesarios y muchas veces hasta indispensables. Entonces, se aplican en la frontera, en la aduana, al momento de ser introducidos al país. Por ejemplo, autos de lujo y autobuses, joyas, avionetas, yates, veleros, caviar, flores, figuras, relojes, equipos de cine, vajillas de lujo, máquinas eléctricas para cortar cabello, repuestos y accesorios de vehículos. No aparecen llantas aquí, también están las llantas, las armas, municiones y armas de fuego, alarmas. Todo eso muchas veces son considerados de lujo y por tanto, digamos, se les aplica este impuesto selectivo al consumo. Ahora vamos a ver así rápidamente para la primera, que es la imposición a la producción y a la importación, hay una tarifa. Para el selectivo al consumo, sí hay en la mayor parte una cantidad fija, que es un 10%, pero en algunos casos, como los vehículos, ya no es el 10%, sino que es una tarifa. Los vehículos nuevos que valen
hasta 45 mil dólares, un 10%, de 45 a 60 mil, 20%, de 60 a 100 mil, 40%, y de 100 mil en adelante, un 60%. Los usados, un 10%, si su valor está hasta 7 mil dólares, de 7 a 10 mil, 15, de 10 a 20, 20, de 20 a 50 mil, 30, de 50 mil a 100 mil, 45, y de 100 mil en adelante, un 60%. Pero a los usados, además, por ley se les aplica una ecotasa. Eso se encuentra en el artículo 21 del decreto 17/2010. Ecotasa para que no venga a perjudicar el ambiente ecológico de Honduras. Por eso, dependiendo, se le va a aplicar. ¿Dependiendo de qué? De su valor. Si cuesta entre $1 a 15 mil dólares, pagará 5 mil lempiras adicionales. Si cuesta de 15 mil a 25 mil, 7 mil. Y si pasa de 25 mil en adelante, pues se le aplicarán 10 mil. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Esto es importantísimo porque muchas veces no se entiende cómo se aplican estos impuestos. Veamos un vehículo usado. Primero veamos valor FOB, 3 mil dólares, flete, 800, seguro, 40, otros gastos, todo esto está en dólares. Se suma a ver, entonces el valor SIF serían 4.090 dólares. La tasa de cambio actual anda como en 24.39 ahorita, se multiplica por eso y nos sale una base imponible de 99.780.46. Pues esa va a ser la base para que hablemos de impuestos. Entonces lo primero que se le aplica es el TAI. El TAI es un 15% general. Entonces aquí salen 14.000, se suman y tendremos 114.000. Sobre estos 14.000 va el selectivo al consumo, que en el caso de un vehículo usado será el 10% porque no pasa de los 7.000. En este caso, ¿verdad? No pasa de los 7.000. ¿Y por qué no pasa de los 7.000? Aquí tenemos 4.090 dólares o 3.000 dólares. Entonces, por eso solo se le va a aplicar un 10%, que son 11.000. Se suman esas cantidades y de ahí será la base, que son 126.222 para aplicar el impuesto sobre ventas, ¿verdad? Véase bien, será la base para aplicar el impuesto sobre ventas. El valor del bien, que eran en este caso vehículos usados, 99.000 lempiras, más el TAI, se suman 114.000, más selectivo al consumo, se suman 126.000, y eso multiplicado por el 15% que pagan los vehículos, 18.000. Y si en frontera se va a matricular para que ya venga listo, para que transite en las carreteras nacionales, se le aplica un 2% a ese valor, en este caso salen 2.000, y luego se le suma el sistema de transmisión de datos, que es el valor del formulario DUA, que la vende en aduanas, y que traducido a lempiras son 121, cuesta 5 dólares, 121.98, más los 5.000 de la ecotasa, por toda la liquidación salen 153.180.71. Perfecto. Ahora, esto es para la ley de la producción, para la aplicación del impuesto sobre producción y consumo. Resulta que la primera ley que habíamos tenido era la 17/2010, pero allá establecía para ese año, para el 2010, las tarifas. Este ya es el decreto 163 del 2019, que es el último que ha salido acá, y aquí nos dice qué es lo que le voy a aplicar al agua, a las gaseosas, otras bebidas, ¿verdad? A la cerveza, a los vinos y demás. Y aquí ya tengo organizado cuánto fue en el 2010 y a la derecha cuánto es con el actual. Entonces queremos consultar, pues aquí está. ¿Qué debe hacer usted para informarse mejor? Consultar el 163/2019. Aquí tenemos toda el principio estructural para aplicar los impuestos. Y vamos a ver algunos, por ejemplo, cuando dice acá, en el caso de estas
aguas gaseosas y otras bebidas, donde se desglosa también el pago de todo. Véanse aquí que los aguardientes, mientras más alcohol tengan, más se pagará de impuestos sobre producción y consumo. Esto es para consultar en el momento de aplicar el tal impuesto sobre producción y consumo. ¿Cómo se aplica? Veamos, suponiendo que se importaron 500 cajas de whisky conteniendo 16 botellas cada caja y cada una de estas contiene 750 mililitros cada una. Ok, el valor SIP $5, la tasa es 24.39, ya lo dijimos, y por tanto el valor SIP sería 121.981. Luego se le aplica el 15% de derecho arancelario, se suma y nos da 140.000. Selectivo al consumo que dijimos, sumados estos dos, se le aplica un 10% y nos da 154.000. Luego voy a calcular el impuesto sobre producción y consumo, y este sí es fuerte. ¿Cómo se saca? Los 750 mililitros entre 1000 litros, entonces voy a ver que tiene 0.75 litros una botella. 0.75 litros. Entonces, multiplicado por, traíamos 50 cajas de 16 botellas, habrá 8.000 botellas. Por 0.75 litros de cada botella nos da esta cantidad, 6.000 litros. Y estos litros que son de, decíamos atrás, que son vamos a ver, aquí está el grado de alcohol de cada uno. Y como dije, que aquí está cada uno de estos, aquí lo estamos multiplicando por 37.71. Vamos a ver por qué lo aplicamos 37.71. Aquí está. Resulta que 37.71, 183 es lo que debe pagar en la actualidad el whisky, el coñac, el gin, el vodka y el brandy. Ok, pues una vez teniendo ese dato lo multiplicamos y nos salen 226.260 solo de impuestos sobre producción y consumo, que sumado con los demás da 380.565.97, que será la base para aplicar el impuesto sobre ventas, que son 18%, y aquí nos salen 68.000. Correcto. Bueno, entonces ahora se le suma el valor de la DUA, como dije, 121.98, total de impuestos va a pagar 327.000 y por todo le salen 449.189.89. Es para que tengan una idea cómo es que se aplica. Ahora, a la cerveza, para la cerveza y para las aguas gaseosas, para las bebidas gaseosas, hay una fórmula que es, se va a dividir el precio de venta al distribuidor entre este factor 1.15 y ese resultado se va a multiplicar por la cantidad de litros que trae, ¿verdad? Por la tasa. Vaya, por ejemplo, ¿qué es PVD? Precio de venta al distribuidor, los litros, la tasa, el 1.18, el parámetro o el factor, y aquí tendríamos ya, por ejemplo, que en ¿cómo se llama? En la gaseosa vamos a aplicar este principio. Entonces, se importan, dice, 5.112 litros de gaseosa, donde el precio de venta al distribuidor va a ser 18.75. Entonces, 18.75 entre 1.15 y de ahí lo vamos a multiplicar por 5.112 litros por 15% que pagan las gaseosas, o sea, los refrescos, y nos salen dos cantidades ahí que tenemos que multiplicarlas y el impuesto sobre venta sería 12.498.84. Es la misma fórmula para la cerveza, es lo mismo, con la diferencia que a la cerveza no le vamos a aplicar 15%, ¿verdad? Sino que lo que le vamos a aplicar es el 18%. Perfecto.
Aquí hay un errorcito porque dice impuestos sobre ventas, en ese momento era 12%, ¿verdad? Pero hoy es 15%, valga la aclaración. Y ahora vamos a hablar, por ejemplo, ya para ir terminando, sobre lo que es el impuesto a los cigarrillos. Estamos hablando de impuestos sobre producción y consumo. ¿Por qué? Porque este va incluido en el precio de venta al distribuidor para luego aplicarse el impuesto sobre ventas. Pues este impuesto apareció en aquel momento, el 2010, con 350 por 1000 cigarrillos. Ahora son 472.72 por 1000 cigarrillos. Se aplica la regla de 3 y aquí tenemos que si 472.72 es si 472.72 es a 1000 cigarrillos, no sabemos cuánto sería a 5.125. ¿Qué dice la regla? Se multiplican los extremos, se divide en este caso entre el medio conocido y nos da 2.422.69. Luego, si el precio de venta era 1000 de estos 5.000 cigarrillos que traemos, entonces lo vamos a sumar. El precio de venta más producción y consumo nos da 3.000 y sobre eso 0.18, que es el porcentaje del impuesto sobre ventas a los cigarrillos. Es así como se aplican. ¿Para qué sirve eso? Para que ustedes puedan leer. Porque estos impuestos quienes los manejan ya no está a cargo de la administración de renta, sino que de el servicio aduanero. Pero debemos saber cómo es que nos están imponiendo estos impuestos. Muy bien, ahora veamos los impuestos sobre actividades específicas. Servicio de transporte aéreo, que es en clase ejecutiva un 18%, espectáculos públicos un 25%, timbres de contratación, que es un 10% sobre cada 100, servicios turísticos, ¿verdad? Que es el 4%, aporte al patrimonio vial, que para eso hay una tarifa, ya la vimos, y aquí, digamos, las otras licencias, ¿verdad? Esto ya no les interesa mucho, pero aquí tenemos que estas son, por ejemplo, aportes que se hacen pro seguridad y población para la tasa de seguridad, ¿verdad? Que así se le llama en otro lenguaje. Telefonía móvil, que pagará, digamos, 1%, comida rápida es el 0.5% y el sector cooperativo, ¿verdad? Pro seguridad poblacional, que va a pagar 3.6 de sus ingresos netos anuales. Ahora, ingresos no tributarios, tasas y tarifas, multas y penas diversas, otros ingresos no tributarios, y acá tenemos que son los relacionados con derechos de identificación, marcas y patentes, cánones o concesiones contratacionales, ¿verdad? Que dije que estos timbres se compran según las cantidades que están en juego en los contratos, ¿verdad? Un 10%. Ahora, ingresos por alquileres del Estado, ¿verdad? Si tiene algún inmueble, lo alquila y de ahí va a tener ingresos el Estado. Hay regalías de minas también que pagan impuestos, ¿verdad? Un 25% a los extranjeros, timbres y blancos consulares, actos administrativos, que son 200 lempiras, y luego vienen algunas multas y penas diversas, que son, por ejemplo, contribución a la seguridad social, que esto es lo que se paga como previsional, ¿verdad? Lo que se paga al seguro, lo que se paga al INJUPE, pero esto ya no lo maneja la administración tributaria, ¿verdad? Venta de bienes y servicios de la administración pública, ahí lo dice, rentas de la propiedad, transferencias, subvenciones y donaciones, contribución a la seguridad social, está repetido arriba, reparos varios. Bueno, tributar es progresar.